creo que en este caso no hace falta presentaciones, entonces vamos directamente con la materia de la tarde. Quisiera comenzar en este retiro con una frase de la Sagrada Escritura. Cuando, por ejemplo, ahora que tenemos un nuevo obispo, cuando se consagra un nuevo obispo, siempre se pone como una frase que es significativa de su ministerio. Yo quisiera proponeros a todos vosotros, a todos los que estéis aquí, una frase de la Sagrada Escritura que fuese la que guiara un poco este retiro y que fuera la que nos guiara durante este camino de la Cuaresma. Es una frase que es del libro del profeta Oseas. Dice el profeta Oseas: «Por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón». El profeta Oseas es un profeta que tiene que predicar en un momento en el cual el pueblo de Israel está alejado de Yahvé. El pueblo de Israel se ha dejado seducir por la idolatría, por adorar a dioses paganos, a dioses de las civilizaciones cercanas. Y en ese momento Dios le manda una cosa, y es precisamente un signo profético. ¿Qué signo profético le manda a Oseas? Le manda precisamente casarse con una mujer adúltera. Y entonces Oseas dice esta frase: «La voy a seducir y la llevaré al desierto y la hablaré al corazón». ¿Por qué dice esta frase el profeta Oseas? Porque la situación de aquella mujer adúltera había sido la situación del mismo pueblo de Israel. Y precisamente Dios concede este tiempo en el desierto, este tiempo en la intimidad, para curar a esa mujer adúltera, para curar a ese pueblo que había sido adúltero con el Señor, a ese pueblo que había sido infiel con Yahvé. Este tiempo que la Iglesia nos concede, lo decimos desde el principio, es fundamentalmente un tiempo de conversión. Y el tiempo de conversión significa precisamente esto: es un tiempo que Dios nos regala para convertirnos, para acercarnos de nuevo a Él y para que el Señor nos cure en el desierto. El pasado domingo leíamos las tentaciones de Jesús en el desierto y el miércoles de ceniza se nos proponían en el Evangelio según San Mateo 3 armas para la Cuaresma. Si recordáis el Evangelio del miércoles de ceniza, las armas eran la oración, la limosna y el ayuno. Fijaos, quisiera un poco describir estas 3 armas que la Iglesia nos encomienda en este tiempo y luego en la segunda parte pasaré a hablar de un pasaje que nos ayude para vivir este tiempo. En primer lugar, el arma de la oración. Al igual que el Adviento es el tiempo de la espera, el tiempo de la espera de la venida del Señor, el tiempo de la Cuaresma también es un tiempo no solo de penitencia, sino que también es un tiempo de esperanza. Esperamos algo, no iniciamos este camino sin una meta concreta, sino que nuestra meta concreta es el misterio pascual del Señor, el misterio central de nuestra fe, la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Y por eso este tiempo es un tiempo de purificación y es un tiempo de penitencia, porque preparamos nuestro corazón para ese encuentro con Cristo en el misterio pascual. El mismo color morado que utilizamos en las celebraciones nos indican esa realidad de purificación y esa realidad de penitencia. Pues si la Cuaresma es tiempo de esperanza, el alimento de esa esperanza es precisamente la oración. Y la oración, fijaos que es algo que nadie puede quitar al cristiano. Ni el mayor perseguidor de la historia de la Iglesia ha podido eliminar, ni ha podido retirar a los cristianos del sustento de la oración. Incluso algunos han hecho ciertas tretas para alimentarse de la Eucaristía. El mismo cardenal Guillem Bantuan se nos cuenta que en la cárcel recibía un botecito que ponía la medicina, y la medicina eran unas gotas de vino. Y diariamente ese cardenal, ese obispo de la Iglesia, en la cárcel, celebraba la Eucaristía. Por tanto, la oración, queridos hermanos, es algo que nadie nos puede quitar. Es algo intrínsecamente
que nos pertenece intrínsecamente a cada uno de nosotros, cristianos. Pues fijaos, el mayor maestro de oración que tenemos nosotros en este tiempo de Cuaresma es el mismo Jesucristo. Cuando hablamos de Cuaresma, hablamos de Semana Santa, casi siempre se nos vienen dos imágenes a la cabeza. Y es las tentaciones de Jesús en el desierto y la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿Qué tienen en común estos dos momentos? Tienen en común dos características. La primera de ellas, que son momentos de oración, de intimidad de Jesús con el Padre, de comunión del Hijo con el Padre. Y en segundo lugar, la segunda característica es que en ambos momentos el demonio trata de alejar a Cristo de la cruz. El demonio intenta tentar en esos dos momentos a Jesucristo para que se baje de la cruz o se aleje de ese plan del Señor, se aleje de ese plan divino. Y la oración en estos dos momentos se muestran como arma de prueba, arma contra el demonio, arma de superación de las tentaciones del maligno. Y por eso la oración es verdad que es importante para cualquier cristiano de cualquier edad, en cualquier momento de su vida. Pero por eso es bueno y se nos invita en este tiempo cuaresmal a que intensifiquemos nuestra vida de oración. Y hay una tercera característica que no he dicho de estos dos momentos, y es que Cristo estaba solo rezando. De hecho, se nos dice que en el desierto Cristo fue solo y al huerto de los olivos Jesús fue con ese grupo de esos tres discípulos más íntimos suyos, Pedro, Santiago y Juan. Pero a pesar de ello se nos dice que se alejó como un tiro de piedra y se postró rostro en tierra a orar al Señor. Qué importante es la intimidad con el Señor. Es verdad que nosotros quizá pues no estamos llamados a una vida de oración, quizás como los monjes trapenses o como los monjes benedictinos, pero sí que el Señor nos invita en este tiempo cuaresmal a buscar la intimidad con Él en medio de nuestra realidad personal, en medio de lo que cada uno vivimos diariamente, que busquemos al Señor, que busquemos su palabra y que busquemos el encuentro con Él. En segundo lugar, tenemos el arma de la limosna. El Señor nos recuerda en el Evangelio que no podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Y esto es porque nuestro mismo corazón no está hecho para servir a dos señores, sino que nuestro corazón solo lo puede dominar un Señor. Es lo que vemos manifestado, por ejemplo, en ese pasaje del joven rico, cómo el Señor, cuando le invita ya a un seguimiento más perfecto, dejando sus riquezas, el joven se va triste. ¿Por qué? Porque no es capaz de renunciar a sus riquezas. La Iglesia misma, a lo largo del año, nos va invitando a esta generosidad, a entregar una limosna. Por ejemplo, cuando son aquí mensualmente las colectas para Cáritas, las colectas para Manos Unidas, para misiones, para el día del seminario, para fomentar las vocaciones al sacerdocio. Dentro de unos días viviremos esa colecta en favor de la Iglesia Madre de Jerusalén, tal y como recomendaba el apóstol Pablo en sus primeras cartas. Pero fijaos, ¿por qué es tan importante la limosna? Porque nosotros no somos propietarios de los bienes que tenemos. Sí es verdad que los tenemos en propiedad, pero los hemos recibido. Es un don que Dios te ha dado. Y San Agustín decía que los bienes que tenemos se nos dan para utilizarlos. ¿En qué sentido? Utilizarlos siempre de cara a un fin. Fijaos lo que os decía con la Cuaresma. Tenemos una meta en la Cuaresma, que es el encuentro con Cristo en su misterio pascual. Pues los bienes, queridos hermanos, también tienen un fin concreto en nuestras vidas, y es llevarnos al cielo. Es así. Los bienes creados están hechos para que los utilicemos, pero para que los utilicemos precisamente para ir al encuentro con el Señor. Y solo en la medida en que los utilizamos para ese fin tienen un sentido. Y por eso la Iglesia nos invita a la limosna y a ser generosos, para que no nos olvidemos de este fin y de esta meta que es llegar al cielo. Y la característica esencial de la limosna cristiana es esta: que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Es decir, que vivamos de cara a Dios y no de cara a los hermanos o de cara a la galería, sino que vivamos siempre de cara hacia el Señor en todo nuestro actuar. Y en tercer lugar, el tercer arma es el arma del ayuno, que también se nos recomendaba en el miércoles de ceniza. Leíamos el domingo que el Señor estuvo 40 días de ayuno y al fin sintió hambre. ¿Qué valor
¿Y qué sentido tiene, precisamente, hermanos, privarnos nosotros de un bien que es tan importante como el alimento, como el sustento diario, para fortalecernos y llevar a cabo las tareas que cada uno tenemos que realizar? ¿Qué sentido tiene privarnos del alimento necesario? De hecho, decimos en el Padre Nuestro, danos cada día el pan nuestro. Fijaos, tenemos que remontarnos para encontrar el verdadero sentido del ayuno a la primera página de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque el primer ayuno fue mandado por Dios en el paraíso. Si recordáis, dice el Señor, podéis comer de todos los árboles que tenéis en el paraíso, menos del árbol del bien y del mal. Todos sabemos lo que sucede a continuación de ese mandato del Señor. El primer hombre, Adán, desobedece la orden de Yahvé, la orden de Dios, y come de ese fruto que le había sido prohibido. Y desde entonces hasta ahora, el hombre cayó en el pecado. Por tanto, cuando la Iglesia nos manda el ayuno en este tiempo, es precisamente reparación del pecado. Y no solo es simplemente una reparación de ese primer pecado que ocurrió en tiempos inmemoriales, sino que además el ayuno sirve para que no vivamos para nosotros mismos. Fijaos que la vida del cristiano consiste siempre en seguir a Cristo y en seguir su cruz. Y solo el cristiano que mira a Cristo puede seguir para adelante. El cristiano que se queda mirándose a sí mismo siempre se verá parado, pues por sus debilidades se verá parado por sus defectos. Solo el cristiano que mira adelante, mira a Cristo, mira la cruz, puede caminar. Y el ayuno nos invita precisamente a esto, como también la limosna, a realizar las cosas para mayor gloria de Dios, que siempre busquemos al Señor en nuestras vidas, que siempre busquemos a Dios. Y ya sabéis, y el Papa Francisco en este sentido es muy claro, que el ayuno, es verdad que se nos invita a hacer el ayuno del alimento y es importante recordarlo hoy en día. El otro día veía en la publicidad esta que te llega por las redes sociales que ahora se está difundiendo un nuevo método de dieta, y es un método de dieta de ayuno, lo llaman así, ayuno de 16 horas, ayuno de 18 horas, y no tienes que comer nada, como mucho beber un poco de agua, un poco de café. Y hay gente que lo hace por todo el mundo, este tipo de ayuno. Y fijaos, a nosotros nos cuesta a veces realizar este ayuno, que realmente la Iglesia nos marca 2 días al año. Nos lo recomienda hacer, es verdad, pero nos cuesta. Hay gente que para cuidar el cuerpo no le cuesta. Y nosotros para cuidar las dos cosas, el cuerpo y el espíritu, nos cuesta. Pues fijaos, hermanos, que vivamos esta Cuaresma con estas 3 armas que el Señor nos entrega, para vivir de cara a Dios, que son la oración, la limosna y el ayuno. Pues bien, tras repasar un poquito estas 3 armas que la Iglesia nos encomienda, quisiera recomendaros un pasaje que lo encontramos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, que es precisamente el encuentro del profeta Elías con Yahvé en el monte Horeb. ¿Cuál es el contexto de esta manifestación, de esta teofanía, o de esta revelación de Yahvé al profeta Elías? En el momento en el cual Elías está profetizando, en el momento en el cual Elías ha sido llamado a profetizar, a anunciar el mensaje de Yahvé, ha subido al trono el rey Ahab. El rey Ahab se casa con una princesa fenicia llamada Jezabel. Y entonces comienza a difundirse en Israel, como veíamos con el profeta Oseas, la idolatría, pero especialmente la idolatría centrada en los cultos de Baal. Y entonces Elías, movido por el celo santo, asesina a 400 profetas de Baal, pertenecientes a la reina Jezabel. Y entonces, pues como es natural, la reina Jezabel, ¿qué hace? Perseguir a Elías. Y entonces Elías comienza a huir. Fijaos que en el tiempo, podemos decir 400 profetas de Baal, ¿cómo Dios suscita 400 profetas que cultivan la idolatría? Había 2 tipos de profetas en ese tiempo. Estaban los profetas de corte, los profetas reales, que eran los profetas que se dedicaban, pues, diciéndolo finamente, a regalar los oídos a los reyes.
Y luego estaban los profetas que habían recibido de verdad esa vocación por parte de Dios. Evidentemente Elías es de este segundo grupo. Y entonces Elías, ¿dónde va? Elías, que está movido por adorar a Yahvé en espíritu y en verdad, por adorar a Yahvé de verdad con el corazón y con los actos externos. Elías se va al monte Horeb. El monte Horeb es otra designación para hablar del monte Sinaí. Y ya sabemos lo que ocurrió en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios se reveló a Moisés. Y Dios entrega las 2 tablas de la ley a Moisés. Y vamos a ver que hay 2 paralelos muy grandes entre Elías y entre Moisés. Se nos dice que Elías marcha un día de camino. Un día de camino para un israelita sería como una medida no solo temporal, sino una medida física. Serían más o menos como 25 o 30 kilómetros nuestros, lo que más o menos uno puede andar en un día de camino, lo que los peregrinos de Santiago quizá andan, 30-35 kilómetros. Y entonces, perseguido y cansado por esta persecución, se nos cuenta que se sienta y se tumba debajo de una retama. Y en ese momento, Elías, que no comprende los planes del Señor sobre su vida, se desea a sí mismo la muerte. Se desea a sí mismo la muerte y acabar con su vida. Y entonces, un ángel se le presenta y le da el alimento necesario para seguir caminando. Se nos dice que Elías se vuelve a recostar y el ángel lo vuelve a despertar y le dice: vuelve a comer. Vuelve a comer Elías y, fortalecido, continúa su marcha hasta el monte Horeb. Aquí evidentemente tenemos un claro preanuncio y un claro signo de lo que será luego para nosotros la Eucaristía, el alimento que nosotros necesitamos para nuestro caminar diario. Se nos dice que tras comer y reposar, con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el monte Horeb. Evidentemente Elías está repitiendo ese camino, ese caminar del pueblo de Israel por el desierto durante esos 40 años. Y al llegar al monte, se nos dice que el profeta se esconde en una cueva que había en ese mismo monte. Cuando Moisés está en el monte Sinaí, a punto de recibir la revelación de Dios, Moisés es un poco atrevido y le dice a Yahvé: Yahvé, quiero ver tu rostro. Y entonces Yahvé le dice a Moisés: no verás mi rostro, tan solo me verás de espaldas. Se nos dice así: aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Al pasar mi gloria, te meteré en la hendidura de la roca. La hendidura de la roca es otra manera de designar a la cueva en la cual estuvo el profeta Elías. Te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que veas mis espaldas, pero mi rostro no lo verás. Entonces Elías llega a ese mismo monte. Y Elías quería encontrarse con Yahvé. ¿Y qué hace? Meterse en la misma hendidura de la roca en la que se había metido Moisés. Es decir, pasa toda una noche en esa hendidura para preparar su corazón para el encuentro con el Señor. Y después de toda la noche, Yahvé le dice: sal de la cueva. Y entonces pasan 4 fenómenos naturales en los cuales el profeta tiene que reconocer a Yahvé. El primero, un huracán. Ahí no estaba Yahvé. En segundo lugar, un terremoto. Y ahí Elías se da cuenta de que tampoco estaba Yahvé. En tercer lugar, pasa fuego. Y tampoco ahí estaba Yahvé. ¿Por qué se nos cuentan estos 3 fenómenos naturales? Podrían haber sido otros, podrían haber sido truenos o podrían haber sido otra cosa. Porque estos 3 fenómenos naturales eran los propios en el libro del Éxodo para hablar de la manifestación de Dios. Y fijaos, en estos 3 fenómenos naturales no aparece Yahvé. Y aparece con el 4º signo, con el 4º fenómeno natural. Se nos dice que pasó una suave brisa con una suave voz. Y ahí entonces se nos cuenta que el profeta Elías se cubre el rostro para no ver a Yahvé. Qué importante es esto, queridos hermanos.
Muchas veces nos pensamos, dentro de poco celebraremos la encarnación del Hijo de Dios, que Dios se nos tiene que manifestar en nuestra vida con signos prodigiosos. Cuando buscamos momentos de oración, momentos de intimidad, pensamos que tenemos que salir con grandes encuentros con el Señor, con que, el Señor nos ha dado una clave para vivir el día, y cada día pues una revelación distinta del Señor. Puede ser que sí, no digo que no, pero sí que es cierto que hace falta mucha constancia en el silencio, mucha constancia en la intimidad. Y es verdad que el ayuno quizá nos puede mover a esto precisamente en la Cuaresma, a ayunar del ruido, ayunar de televisión, ayunar de esto que tengo yo aquí encima de la mesa, ayunar del teléfono, ayunar de tantas y tantas cosas que no nos dejan ver a Dios en nuestra realidad cotidiana, que no nos dejan ver a Dios en esa brisa suave que va pasando en el día a día. Ayunar de tantas cosas que no nos dejan incluso ver a Dios en los hermanos, en la familia, en los amigos, en aquellas personas que Dios nos regala día a día. ¿Por qué os he contado el ejemplo del profeta Elías? Porque mirad, hay dos personajes en el Antiguo Testamento que luego aparecerán, y lo veremos en el domingo, que luego aparecerán en la transfiguración del Señor. Esos dos personajes, ¿sabéis quiénes son? Elías y Moisés. Ambos pasaron ese tiempo en el desierto. Ambos pasaron ese tiempo de soledad con el Señor. Ambos pasaron por la prueba. Elías pasó por la prueba siendo perseguido. Moisés pasó por la prueba también con el pueblo que estaba siendo tentado para abandonar a Yahvé. Y tiempo después, Jesucristo, cuando se encarna, cuando es bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto. Decía el domingo en la homilía que el desierto, en primer lugar, es un sitio, para el israelita, en primer lugar, es un sitio que no ha sido bendecido por Dios. Es un sitio que no tiene alimento, un sitio del cual uno no puede sacar bebida. Es un sitio de muerte, es un sitio de destrucción. Pero fijaos, tras haber pasado el pueblo de Israel, tras haber pasado el profeta Elías, ese tiempo en el desierto, tras haber pasado el mismo Cristo por el desierto se convierte no en lugar de condenación, no en lugar de muerte, sino en lugar de la victoria de la misericordia del Señor. Así que, queridos hermanos, que en este tiempo de Cuaresma no tengamos miedo a ir al desierto, que no tengamos miedo a sacar tiempo de oración, que no tengamos miedo a buscar el silencio, que no tengamos miedo a encontrarnos con el Señor y que no tengamos miedo a ayunar, a abstenernos de aquellas cosas que ya no digo que sean penitencia, sino que incluso nos cuestan separarnos de ella y que incluso nos retardan en encontrarnos con el Señor. Así que vivamos este tiempo. Y os recuerdo la frase que os decía al principio del profeta Oseas: por eso voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le hablaré al corazón. Así que mi deseo, queridos hermanos, en este tiempo para todos y cada uno de los que formamos esta comunidad parroquial, para que el Señor nos lleve al desierto, nos encontremos con el Señor, que el Señor nos seduzca, que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra mente, que seamos cada vez más de Cristo, que repitamos las palabras de San Pablo: ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí, y que preparemos el corazón para ese encuentro con Cristo, para acompañar a Cristo en su pasión, en su muerte, y que nos encontremos también, como los primeros discípulos, con Cristo en su resurrección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,